Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este acto que tiene muchos componentes, pero entre ellos alguno especialmente valioso desde el punto de vista... ¿Se oye? Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ahora se oye? Bueno, pues habrá que... aquí en el RIDEA, a los que no hayan estado, tenemos siempre muchos problemas con la electrónica acústica esta. Pero bueno, muchas gracias, repito, a todos ustedes. Este es un acto que tiene muchos componentes y entre ellos uno importante es el emotivo para algunos de los que estamos aquí. Es una historia que se refiere a un miembro muy querido de nuestra familia. Bien. Como soy el único miembro del RIDEA que está en esta mesa, me cabe dos papeles. Uno, presentar el acto, y dos, hacer mi intervención al final. Y entonces, en nombre del RIDEA, tengo que manifestar el agradecimiento al Archivo de Indianos, a Juan José, por la presencia aquí y por la presentación del libro. En primer lugar va a intervenir Santiago Romero. No sé si ustedes lo conocen bien, yo lo conozco desde hace muchos años. Es el director del Archivo de Indianos, que es una institución que ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo muy importante de recuperación de una parte de la memoria asturiana, de aquellos que fueron a América, sobre todo, o a otros lugares del mundo, pero bueno, allí quedaron sus familias en unos casos, en otros volvieron. En cualquier caso, toda esa memoria había que recuperarla y luego ya me referiré a ello más detenidamente. Santiago ha estado desde el principio en el proceso de creación del Archivo de Indianos, que fue muy complejo y modesto. También lo diré después cómo fue eso. Pero Santiago fue un pilar desde el primer momento, cuando aquello no era nada, no era más que una hipótesis, y gracias a su esfuerzo, hoy no es una hipótesis, hoy es una realidad muy importante, y además es una realidad que se ha ejecutado con unos medios escasísimos, sorprendentemente escasos, y para una región donde con bastante frecuencia se dilapida o se malgasta el dinero público, cuando realmente ese dinero público o privado se administra de una manera parsimoniosa, cuidadosa y eficaz, pues llama la atención, y esto da unos resultados importantes que cualquiera que vaya por Colombia se puede ver. Santiago conoce como nadie todo ese proceso, lo ha hecho él, en definitiva, y ha hecho también otra cosa, que es establecer unas redes de conexión con América que han permitido la llegada, por fin, al Archivo de Indianos de una muy importante documentación de distintos países americanos relacionada con la inmigración asturiana, tanto importantísima la de Cuba, en la que el esfuerzo que realizó ha sido muy específico, y donde prácticamente todo lo que puede ser significativo de lo que fue la historia del mayor, más importante y más rico centro asambleario de América, de La Habana, pues hoy tiene una expresión clara en el Archivo de Indianos, lo mismo que lo tiene en menor cuantía, pero también relevante el archivo, los elementos de información de la inmigración en México. Yo espero que este libro y otros que puedan conectar con él puedan ser la base de un enriquecimiento muy notable en relación con la inmigración asturiana en México. En cualquier caso,
Santiago ha hecho ya un esfuerzo muy grande en esta dirección y, sin duda alguna, incluso la publicación de este libro, con otros y demás, pues yo creo que va a ser un estímulo para que muchas familias que tienen, yo estoy convencido, y él recordará Santiago cuando fuimos a aquel chalet que había, aquel palacete que había ahí cerca en Colombres, y encontramos un baúl lleno de cartas y de tal, pero allí quedaron, pues aquella familia no la conocíamos y no sabíamos ni a quién pedirla ni nada, allí quedaron cartas y otras cuestiones que seguramente anidan en muchos desvanes de Asturias y que quizá donde mejor estén es en el archivo histórico de la inmigración, que es el Archivo de Indianos. Y este libro indudablemente puede favorecer que muchos de estos datos se aporten, aparezcan y, si no en forma de libros, sí en forma de referencias en el archivo, pues estén presentes. Bueno, nada más, Santiago es el Archivo de Indianos. Sin él no se puede imaginar, y gracias a él este libro ha sido posible. Y entonces, sin más, yo le doy la palabra. Buenas tardes a todos y muchas gracias, en primer lugar, a la idea por acoger en esta sede el acto de presentación del libro que recupera las vivencias de un emigrante asturiano, Juan José Lorenzo Arias, entre 1884 y 1995. Muchas gracias a todos ustedes, estoy sorprendido por acercarse a este acto. Y bueno, agradezco mucho la presentación de Juan Luis Rodríguez Virgil, que aunque no lo ha dicho específicamente y me atribuye el archivo, sí me gustaría recordar aquí que ha sido el promotor primero de la idea de la fundación, constituida luego posteriormente por muchas más personas, pero es realmente quien ha tenido la idea de hacer la Fundación Archivo de Indianos. Bueno, también está aquí porque forma parte del entramado familiar de Juan José Lorenzo Arias, cuya sugerente biografía nos presenta hoy su autor, el investigador Juan José García Álvarez. Como saben, el Archivo de Indianos surge a finales de los 80 del pasado siglo para cubrir una laguna: la ausencia de la base documental de la migración asturiana en América y, por consiguiente, la necesidad de producir un archivo documental sobre dicho fenómeno en los siglos XIX y XX. Al haber partido de cero, se trata de un archivo basado en la dialógica, un archivo intersubjetivo creado por los responsables de los mundos sociales institucionalizados que agrupan a los emigrantes: centros, círculos, asociaciones, entidades benéficas, pero también con el concurso y el compromiso de los particulares que ven en nuestra casa como el sitio donde depositar la memoria de sus ancestros que emigraron a América para que un capítulo decisivo de nuestra historia contemporánea y definitorio de nuestra identidad junto a la industrialización no se pierda en el olvido. Es evidente, el Archivo de Indianos se trata de un trabajo de investigación de fuentes, y es una investigación de fuentes para el conocimiento de la historia que se despliega en dos campos: la dimensión estructural colectiva y la dimensión personal, subjetiva. Sociedades, por un lado, y emigrantes, por otro, son los dos grandes grupos de clasificación de nuestros fondos documentales. Precisamente se han incorporado, ya lo señaló a Luis Virgil, a nuestro fondo documental cerca de 1000 cartas del archivo familiar de Juan José Lorenzo, y que son la base de la investigación realizada por Juan José García Álvarez. A la par que se fue constituyendo el archivo, nuestra fundación ha desarrollado una fecunda labor editorial. En una primera etapa, a partir de 1989,
se editaron 16 monografías dedicadas al estudio del fenómeno de la migración a América, formando una colección, Cruzar el Charco, colección que sigue abierta a nuevas incorporaciones. La última se ha dedicado a la migración a Filipinas, uno de los destinos menos estudiados por la historiografía de la migración. Si bien el denominador común de todos estos trabajos vino caracterizado por la metodología cuantitativa, muy centrados todos en desvelar la dimensión exacta del fenómeno migratorio por regiones españolas. Pero, como decía, el archivo documental producido a lo largo de todos estos años se desglosa en dos grandes campos, lo colectivo y lo personal. Así surgen otras dos colecciones con objetos de estudio más específicos. Una, la dedicada a la historia de las sociedades emigrantes, que hasta la fecha comprende títulos tan interesantes como el Centro Asturiano de La Habana, el Centro Asturiano de México, y a la que pronto se añadirá la historia del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y otra colección dedicada a rescatar la memoria de migrantes, cuyo tercer número nos presenta hoy Juan José García Álvarez. Las memorias de migrantes no son un género que abunde, pero ofrecen mucho interés, junto a diarios, cartas y otros documentos. Gran interés para el conocimiento del fenómeno migratorio. Y esto es así porque, frente a las renombradas crónicas de acontecimientos legendarios, las historias de los grandes indianos, o ante las frías aproximaciones cuantitativas tan alejadas de los asuntos humanos, estos relatos son la intrahistoria y constituyen la realidad de los procesos sociales vividos y sentidos por sus protagonistas. El trabajo que hoy nos presenta Juan José se trata de una historia surgida de la lectura de la correspondencia cruzada entre el protagonista, Juan José Lorenzo, su familia y otros sujetos sociales. Es decir, una investigación focalizada en el análisis y en el estudio de documentos estrictamente personales. Quiero recordar ahora que esta metodología, que combina lo teórico, es decir, las aportaciones del autor, con lo empírico, los propios documentos, tuvo uno de sus principales ejemplos en los estudios de William Thomas y Zanieski, en un trabajo titulado El campesino polaco en Europa y América, 1918-1920. Aquí se estudiaba el proceso de adaptación social de los emigrantes a través de cientos de cartas personales. Fue un estudio pionero en lo que se denomina el método biográfico y modelo, además, de la metodología cualitativa, usando los modelos personales, los documentos personales y las experiencias subjetivas como fuentes de datos empíricos. Por lo demás, en las últimas décadas se ha venido dando gran valor al uso de historias de vida en ciencias sociales, así como los testimonios de historia oral, revalorizándose, como antes decía, al referirme al concepto de intrahistoria de Unamuno, al ser humano concreto como sujeto de estudio y como contraste frente a las excesivas abstracciones. También, entre nuestra primera colección, Cruzar el Charco, y los últimos trabajos, aunque sin duda se complementan, hay una notable diferencia y cambio de paradigma o tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo. En otro orden, la prologuista del libro, Elena Sánchez de Madariaga, profesora de Historia de la Universidad Complutense, señala en sus páginas introductorias que el uso preferente de la correspondencia es lo que permite al autor, Juan José, ofrecernos una biografía novelada, inscribiendo este trabajo en las modernas corrientes que enlazan ficción con historia. Sin embargo, el autor nos advierte del contenido original de todas las cartas que se reproducen en el libro, que por lo demás
salvo alguna corrección gramatical, transcribe en su literalidad. También nos advierte de que ninguno de los personajes es imaginario. Concibe el libro como un justo homenaje a todos los inmigrantes asturianos y es casi un trabajo microsociológico de la emigración en el pueblo de Fresnel. El interés básico, dice, está en preservar la memoria y puede verse, como dice la historiadora, como obra literaria, puede verse también como trabajo de investigación. En este sentido, yo no lo he visto como un relato novelado, ya que ningún personaje en este libro lo es de ficción. Y el contexto, el verbatim, el telón de fondo frente al que transcurre esta historia, no recoge sucesos imaginados que no correspondan al curso histórico en el que se desenvuelve la vida de Juan José Lorenzo, bien desde la Revolución de México a la Guerra Civil en España. Desde mi punto de vista, nos encontramos con un magnífico trabajo etnográfico, etnodocumental, que reconstruye una historia de vida a partir de cartas, de documentos, registros icónicos, dibujos, fotografías y alguna entrevista, engarzados en una secuencia significante, con una trama argumental perfectamente articulada en un texto. Juan José realiza una costura impecable entre las situaciones y experiencias que recogen las cartas, insertándolas en una trama de relaciones históricas y socioculturales, cosiendo las vivencias particulares con los distintos contextos generales. Con esto se crea una trama narrativa que en etnografía se denomina suministrar contexto. Los lugares comunes, la salida, el choque cultural de la llegada, la añoranza, el proceso social, el de enculturación, el de asimilación, la revolución, el espacio empresarial, el comercio internacional, la familia, el regreso, adquieren una dimensión singular. Las distintas voces del protagonista, sus hermanos y otros familiares, las relaciones sociales de todo tipo se logran exponer con un discurso narrativo de dos dimensiones. La descriptiva, que es el polo científico basado en documentos, datos, cartas, y la argumental, que son los comentarios y valoraciones del autor. Y esa imbricación es la que hace indisociable el documento de su descripción. Y es lo que constituye la base del trabajo etnográfico. En este caso, perfectamente embalado por nuestro autor, a quien yo felicito por su investigación. Muchas gracias a todos. Santiago, muchas gracias por yo creo que es una intervención muy precisa sobre el contexto del libro, el texto y la orientación. Y es la intervención además de un editor cuidadoso y encariñado con la obra editorial que realiza. En este caso, que realizas en el archivo, y espero que sea una obra que tenga una continuidad relevante. Y ahora le doy la palabra a Juan José sobre el libro. Y yo al final terminaré cerrando el acto como presidente. Bueno, como quieras, eso yo no sé cómo funciona. Perfecto, bueno, bien, vale. Bueno, Juan José, aunque para los que estáis aquí no creo que necesite mucha presentación, pero bueno, Juan José en realidad es como si fuera el nieto el sobrino nieto de la tía Alegría, pero funciona más como el nieto del tío Juan José y de la tía Alegría, y por tanto, bueno, le corresponde, yo creo, o le ha correspondido con cariño hacer este libro, que es un libro entrañable.
Vale, José. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer a los presentes la asistencia en este acto de presentación del libro Vivencias de un inmigrante asturiano. También mi agradecimiento a Santiago Romero, director general de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, institución que hizo posible la edición de este libro, a Juan Luis Rodríguez Vigil, expresidente del Principado, por su presencia e intervención en esta presentación. Gracias, Santiago, gracias, Juan Luis, a los dos. Lo segundo, quería dar las gracias al RIDEA y a don Ramón Rodríguez Álvarez por ceder este espacio para la presentación del libro. También quiero hacer una mención muy especial a Juan Ramón Fernández Tresguerres por su inestimable ayuda a la hora de que este libro pudiese ser publicado. Muchas gracias, Juan Ramón. Ahora voy a intentar explicar con 4 preguntas los motivos que me llevaron a escribir este libro, que son el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué. El cuándo. Cuando yo era un chiquillo, siempre me llamaba mucho la atención unos archivadores y un libro de cartas que había encima del escritorio donde el abuelo había desarrollado su trabajo después de su regreso a España. Ahí estaban y nadie los tocaba, salvo para quitarles el polvo. Cuando fui un poco mayor, me entró el gusanillo de saber qué había en aquellos archivadores y en aquel libro y pregunté a la abuela qué contenía. La contestación fue seca y contundente. Cartas de Juan José cuando estuvo en México. La respuesta no me solucionó mucho, pero al menos me confirmó que había constancia escrita de ello. Con el tiempo me fui enterando que había tenido una empresa importante, que había ganado mucho dinero y que por algún motivo que nadie me explicaba, todo se había ido al garete. La abuela no quería hablar del tema y mi padre y mi madre aceptaron su decisión, así que tampoco me hablaban de ello. Por tanto, me quedé sin saber nada de lo ocurrido. Los años fueron pasando y yo me olvidé de los archivadores y del libro de cartas hasta que en una visita al Museo de la Emigración, en Colombres, vi cómo Asturias estaba llena de personas que habían ido en busca de fortuna a América y cómo había habido personajes importantes e influyentes en aquellos países al que emigraron. Este museo es un vivo ejemplo de ello y en él podemos encontrar varios de estos personajes. Esta visita fue la que desató nuevamente mi interés por aquellas cartas que había del abuelo. Comencé a leerlas en los ratos libres y a intentar hacerme una idea, a través de ellas, de cómo había sido la vida de Juan José Lorenzo. Luego, durante la recuperación de un accidente sufrido en el trabajo, les empecé a ordenar por fechas y a hacer una primera selección de las que creía más importantes. El trabajo era laborioso, pero no me corría ninguna prisa su terminación. Al final, la prejubilación me permitió tener el tiempo necesario para dedicarme a leer, releer y hacer una selección más exhaustiva de todo el archivo. Con todo ordenado y un buen número de cartas seleccionadas, surgió la idea del cómo. Cómo poder dejar constancia de la emigración en Teberga. Y creí que la mejor forma era plasmar aquel archivo en un libro. El primer manuscrito se lo di a leer a la historiadora Elena Sánchez de Madariaga, profesora de Historia Moderna en la Universidad Rey Juan Carlos, especializada en cartas antiguas y amiga personal. A Elena le pareció un tema muy interesante y con su ayuda se llegó al resultado final de este libro que presentamos aquí. Ahora viene el porqué. La idea principal del porqué de este libro es la de dejar constancia de la existencia de la emigración tebergana al continente americano y sobre todo a Cuba y a México, aunque en él también encontramos emigrantes a Filipinas. Como podremos observar, en el libro no aparecen todos los emigrados tebergados, por estar basado en la vida personal de Juan José Lorenzo, pero sí aparecen muchas personas de zonas limítrofes, como Somiedo, Proaza, San Andrés o Trubia. Personas con las que Juan José Lorenzo mantuvo negocios y muy buenas relaciones personales. Algunas de estas personas volvieron a su tierra y rehicieron sus vidas en ella, pero fueron las menos. Otras acabaron sus días y dejaron sus huesos en los lugares de acogida. A día de hoy aún podemos encontrar muchos familiares de aquellos emigrantes residiendo en México, donde quedaron asentadas sus vidas y las de sus familias. Ahora viene el para qué. Este libro quiero que sirva para que podamos entender, a través de las cartas que en él se transcriben, cómo se redactaba y se escribía a principios del siglo pasado y, sobre todo, cómo algunas mujeres, concretamente la madre del protagonista, habiendo nacido en el seno de una familia humilde, hacia la mitad del siglo XIX, sabía leer y escribir perfectamente. Otro motivo más que me llevó a escribir este libro es intentar demostrar cómo la emigración continúa teniendo los mismos fines a día de hoy, en el siglo XXI,
que en aquella época, a principios del siglo XX. A mi entender, no eran entonces ni son ahora otros que el intentar conseguir un buen poder adquisitivo para ayudar a sus familias a los lugares de origen y, si las cosas salían o salen bien, poder regresar a su tierra en unas condiciones óptimas para establecer en ellas definitivamente su residencia. Esto es, a grandes rasgos, el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué surgió la idea de escribir las vivencias de un emigrante asturiano, a través del legado de cartas y fotografías que dejó el protagonista del libro y conservó de forma cuidadosa a su familia. En el libro se intenta plasmar la forma de vida de dos lugares muy distintos, con culturas muy diferentes. El primero, desde donde se emigra, el lugar de partida, un lugar del medio rural asturiano, Fresnedo de Teberga, donde las necesidades eran muchas, las posibilidades muy pocas, y además donde el inmigrante, casi siempre de muy corta edad, dejaba a toda una familia sin saber qué le depararía la vida. El segundo, a dónde se migra, el lugar al cual se llega, un lugar totalmente desconocido, donde las oportunidades eran muchas, pero donde tenían que adaptarse a una nueva cultura y a una nueva forma de vida. En el caso del protagonista de este libro, a México, donde la revolución, la inestabilidad política del país y los peligros eran permanentes. También podemos observar la enorme responsabilidad que adquiere Juan José para con sus seres queridos, evitando en todo momento que no les falte de nada para sus atenciones y cubrir siempre las mismas. Incluso a veces aporta el dinero de sus necesidades para atender las de su familia. Y especialmente apreciaremos la nostalgia y el permanente recuerdo que el protagonista siente por su tierra natal y su familia, además de la incansable necesidad, casi obsesión, de ganar lo suficiente para poder establecerse nuevamente en la tierra que lo vio nacer. Juan José Lorenzo Arias no fue el inmigrante tipo. Su gran habilidad para los negocios lo llevó a crear y a defender una gran empresa, a tener una muy buena calidad de vida y a adquirir un nombre y un prestigio envidiables. Estas condiciones que tuvo nuestro protagonista no fueron las que tuvieron todos los emigrantes. Como decía anteriormente, la inmensa mayoría acabaron sus días en una tierra extraña debido a las penurias sufridas o a diferentes enfermedades, con la intención de mejorar sus recursos para obtener la recompensa deseada. Y muy pocos rehicieron su vida en la tierra que los vio nacer. Durante la lectura de este libro podremos observar cómo nuestro protagonista, partiendo del medio rural asturiano a muy escasa edad, se integra en una sociedad totalmente desconocida para él. En México, aparte de estar pendiente permanente de su familia, que es el tema primordial para nuestro protagonista, crea un grupo de amistades que durante su estancia en aquellas tierras son el apoyo vital para su estancia en aquel país y que se conservarán durante el resto de los días, manteniendo con ellas permanente correspondencia. Percibiremos el gran problema que crea la inestabilidad política del país con su constante revolución y las dificultades que ésta crea para poder desarrollar la actividad de la venta, quedando numerosas veces paralizadas vías férreas y los principales puertos de mar cerrados al tráfico de mercancías. Y sobre todo, cuando montó la fábrica de productos resinosos en los montes de Morelia, y allí se establecieron también partidas de revolucionarios teniendo que convivir con ellos. Veremos cómo sus apoderados, y concretamente su hermano Recaredo, no supieron mantener y defender los intereses de la empresa durante los viajes de Juan José a España. Recaredo, con una salud delicada, según él, y de dudosa credibilidad, según las amistades de Juan José, que permanentemente estaba curando, se dedicó más a la buena vida, juego y mujeres que a mantener el estatus de la empresa creada por su hermano. Y para finalizar, podremos ver cómo la empresa mexicana creada por el protagonista no tuvo el final que él deseaba, debido a estas y otras vicisitudes que se podrán leer durante los 14 capítulos de que consta el libro. Y aquí acabó. Al final de la intervención de Juan Luis voy a poneros un reportaje fotográfico que transitará por la vida del protagonista del libro. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Juan José, es muy guapo lo que has hecho. Yo, como creo que la inmensa mayoría de los sobrinos nietos de Juan José, del tío Juan José, pues ignoraba la existencia de esta correspondencia. Para mí ha sido una gran sorpresa, y yo creo que para todos. Y, lógicamente, eso me ha llevado a una lectura muy atenta y muy interesada de este libro. Yo
Bueno, lo primero sí quiero hacer referencia a algo que me parece, lo dije al principio, me parece muy importante, que es a la actividad del Archivo de Indianos. Esta edición, que yo creo que debe ser seguida de otras muchas, es verdad que poco a poco va a ir haciendo que el archivo se convierta en lo que debe ser una referencia cultural notable de Asturias. Sacar adelante el Archivo de Indianos, lo sabemos muy bien, no ha sido nada sencillo. Santiago ha contado algunas cosas, pero voy a contar otras porque es verdad que yo tuve la idea y la idea no era archivística al principio. La idea es que allí había una colonia espantosa de niños del auxilio social que vivían en unas condiciones absolutamente infernales, como sus mandilones que a veces, y que el doctor Cadórniga, entonces jefe de endocrinología del Hospital Covadonga, quería organizar una colonia de niños diabéticos. Y con él a ver aquello, vimos aquel horror de niños en mandilón con el pelo cortado al cero, cosa que no se correspondía en absoluto con lo que debería ser un establecimiento de protección infantil en los años 80 y mucho menos bajo la égida del gobierno, un gobierno que se pretendía que iba a cambiar la forma de vida de los españoles, como así fue, que era el gobierno del Partido Socialista en Asturias. Y bueno, entonces al día siguiente los niños salieron para Oviedo, las señoras que los cuidaban fueron sometidas a un tratamiento, digamos, de reeducación modernizada. Y nos encontramos con aquel edificio que no sabíamos qué hacer con él. Algunos pensaron incluso montar ahí un centro de drogadictos, me acuerdo, cosa que a mí me llenó de espanto, porque solamente de pensarlo en medio del pueblo y absolutamente nada. Y dándole muchas vueltas. Y tengo que recordar aquí a esa persona a la que Asturias tanto debe y de la cual vamos a poner en algún sitio el cuadro que nos ha dado Juan Cueto Alas, hablándolo con él. Dice, coño, esto, pues, ¿estuviste alguna vez en la isla de Ellis? Y dije, coño, sí, yo estuve allí viendo aquello a la entrada del puerto de Nueva York y, coño, ¿por qué no hacemos algo de eso? Y empezamos a hacer aquello, sin un duro, y solamente contando con, es verdad, los esforzadísimos trabajadores de la laborterapia del hospital psiquiátrico, que empezaron poco a poco, y con Santiago Romero, que yo le puse allí de responsable y que luego fue, yo creo que la actuación más acertada que se pudo tener, porque si no es por él, aquello no hubiera prosperado, porque, tengo que decirlo, dentro de lo que son las estructuras administrativas del Principado, aquello generó una clara animadversión, básicamente por la ignorancia consustancial a una parte importante del funcionariado asturiano. Pero bueno, salió adelante. Y hoy yo creo que es un ejemplo, y es un ejemplo para toda España. Es decir, en casi ningún otra región existe un establecimiento de estas características. Yo creo que succiona y es objeto de envidia e imitación. Y cada vez más hay elementos ahí importantísimos para que investigadores con solvencia se adentren y trabajen en serio en lo que es ese enorme fenómeno de la inmigración española a América, que algunos frívolos pues creen que ha sido humillante para el mundo americano, y la mayor parte, y como se ve claramente allí, se da cuenta de que ha sido un factor de enriquecimiento cultural, moral, económico y, por qué no, también político para todos los países donde han radicado esos inmigrantes. Y dentro de ello, pues es un acierto que Santiago haya podido ver claramente la riqueza documental, la riqueza etnográfica, pero también la riqueza histórica que el libro de Juan José sobre la correspondencia de mi tío abuelo de Juan José entrañaba. Y por tanto yo no puedo decir más que
dar las gracias, pero sobre todo estoy convencido de que el Archivo de Indianos, que preside y pilota, yo creo que de manera excepcional, Paco Rodríguez, ha colocado con este libro un hito importante en muchos pueblos de Asturias. Es decir, que este acto que hoy celebramos, seguro que a través de la transmisión que tenga en la prensa, va a llevar a muchas familias que tienen de una u otra manera informaciones, bien sean cartas como estas, bien sean fotografías, bien sean puros recuerdos, que es una de las cosas que en su momento los hablamos, tal, seguramente todavía se podrá acudir a la memoria oral para poder engarzar esa cultura actual con la del pasado, y estoy convencido de que esto va a tener un efecto muy positivo. Bueno, y paso ya, después de decir esto, paso ya al libro. El libro, claro, para mí el libro es un motivo, y tengo que decirlo, porque no puedo evitarlo, no solamente estoy aquí, o sí estoy aquí como miembro del RIDEA, pero no puedo evitar que esté también, que sea mi tío abuelo, y además tengo que decir una cuestión, es decir, con motivo de que un hermano mío, hermano Picucho, que el pobre falleció en el año 53, ahí tuvo una nefropatía muy severa, siendo mi tío Emilio, hermano de Emilio Rodríguez Vigil, que era pediatra y fue jefe de servicio de pediatría del Hospital General, estaba en Valdecilla, y entonces mis padres tenían que ir a Valdecilla con mi hermano Picucho, donde se hicieron las primeras diálisis infantiles que se hicieron en España. Y tenían que ir 2 días a la semana o 3 días a la semana, con lo cual parece ser que a mí, en fin, que las muchachas o lo que fuese, los que estaban en casa dijeron que era muy malo y que tenía que eran otros muchos niños y tal, y que conmigo no podía. Y entonces pues se decidió que fuera para Fresnedo, con lo cual se me hizo un gran favor, y por eso mi paisaje, el paisaje que yo recuerdo, lo que yo encarno como el paisaje de Asturias y del cariño, es el paisaje de Fresnedo, porque allí yo, el recuerdo mío es allí, en el despacho, la sala, vamos, el sitio donde estaba la chimenea del tío Juan José, se ponían las gafas así y tal, y todos los días, esto no se me olvida, todos los días mi tío Juan José se veía de cabo a rabo el ABC y el Boletín Oficial del Estado. Cosa insólita, que nunca volví a conocer a nadie que tuviera tal lectura, ¿no? El Boletín Oficial del Estado, porque era presidente de la entidad local menor de Fresnedo y consecuentemente recibía el boletín, y entonces el boletín venía pues atrasadísimo, me imagino, cosa que no... Y lo que recuerdo de Juan José Lorenzo es la figura de un patriarca. Es un patriarca mayor, señor muy serio. No recuerdo que una sola vez que se riera, nada, nunca. No, le recuerdo siempre allí y tal, y organizando todo un conjunto de actividades que hoy se han perdido, pero que eran la cita a Sexta Feria, que entonces se ponía arriba en el corredor, los paisanos y la gente del pueblo en la parte de abajo de tal, y entonces allí se decía, bueno, hay que cortar esta carretera, este camino, lo que fuera, lo que sea, tal, y allí se cumplía todo sin más. Luego, hay que lo del ganado, salían todo el rebaño de Fresnedo, iban allí a Presoria, o sea, toda la peña y aquello, iba Tomás, que luego fue el chofer del Álvarez González y demás, que era aparece sí tenía sentido del humor, y un sentido del humor perverso. Una vez dijo, estaba el oso enfrente y me obligó a mí a caer por toda la peña de Presoria, y casi me rompo la crisis. Y recuerdo todo aquel mundo, por la noche era sagrado, había allí 2 ambientes muy diferenciados.
estaba el ambiente de Casa Prida, que era más de izquierdas, y entonces allí se oía la radio, se oía Radio París y ocasionalmente la Pirenaica. Y el tío Juan José ponía la BBC de Londres, es decir, eran las dos radios franquistas, allí no existían, eran nada más esas dos, y según el gusto ideológico de cada familia se oía la BBC o la otra, esta. Y se leía, eso sí, y ahí era muy curioso. Por eso todas estas cosas del Bable y todo eso son de risa, ¿no? Para mí, porque yo viví en una aldea cerrada en sí, y entonces allí nadie habla Bable. Yo no oía hablar a nadie de Bable en todo el tiempo que estuvo allí en Fresnero. Se leía, cuando se hacía la esfollaza, se leía en voz alta pues la bodega, o sea, las cosas de, piense, básicamente de las novelas de los novelistas republicanos, porque aquel todo el mundo era un mundo republicano, hay que decirlo, soterrado y callado, pero todo el mundo era más o menos reformistas, unos u otros de izquierda republicana, pero ese era el mundo, y entonces lógicamente pues se leían las novelas en voz alta y la gente allí decía la espollaza, y o sea que no se leía ni Bable ni nada, se hablaba castellano perfectamente, como pueden ver cada uno. Bueno, el libro, la sorpresa mía fue de pronto encontrarme con esta correspondencia tan larga, copiosa, en el que te enteras de mil cosas. Yo me enteré, por ejemplo, allí, que el tío Juan José le había prestado a mi abuelo el dinero con el que empezaron a construir la casa nuestra, la familia nuestra de Pola Elena. Yo no sabía nada de nada. Y mil cosas, sobre todo. Y luego el cariño enorme, es verdad, aquí ves un personaje que sale, yo creo que con un criterio muy serio. Hay que ver, los antecedentes son más complejos. El abuelo ya había estado en Cuba, y había tenido el bisabuelo, y había tenido un comercio en Cuba importante, y había tenido comercio en sociedad con su cuñado, que era Obies Lorenzo, que fue el padre que fue director general de carreteras, que son de El Blanco, y tal, que tuvieron un comercio en sociedad en Cuba. Después, con la guerra de Cuba, volvió, pues aquello debió, no sé, ir muy bien y tal, volvió, pero Juan José, cuando fue para allá, ya tenía unos antecedentes y ya tenía, digamos, un interés grande en repetir esa historia. Indudablemente, lo que demuestra es valor, porque hay que ir, de pronto recaló en Cuba, pero pasó inmediatamente a México, y en México, bueno, de una manera muy paulatina, pero también muy tenaz, muy clara, fue abriéndose camino en cosas que yo ignoraba. Bueno, yo creo que lo ignorábamos todos. Yo no sabía nada de que tuviese la importación, por ejemplo, de papel de fumar en México, ni que hubiese tenido una empresa de importación de semillas. Es decir, yo creo que él tocó infinidad de negocios hasta que llegó a consolidar este negocio de la Michoacana, lo que se llama la Hacienda Guadalupe, que luego se convirtió en la Michoacana de Occidente, que todavía existe, aunque en estos momentos aquella zona es enormemente, siempre fue una zona peligrosa, es decir, que Juan José tenía un valor grande, ¿no? Es una zona de bandidaje, todavía en la Michoacana de Occidente, los montes que compró Juan José, que luego fueron de otra parte de la familia, un cuñado mío intentó ponerlos en marcha y volver a montar la cosa, y vinieron los de esta, ¿cómo se llama?, la sociedad esta criminal, la familia michoacana, y le dijeron que o cedía papeles, montes y tal, o le apiolaban rápidamente, y lógicamente que aquello era más bien para dedicarlo al opio y a la droga, a la cocaína o a lo que fuera. Y entonces tuvo que marchar Ramón Lombardía, tuvo que y eso que tenía gran ilusión en el asunto, él era ingeniero químico y tenía ganas de explotar aquello, pero tuvo que salir chutando. Es decir, que la violencia en la zona esa no es de entonces, es de ahora. Y bueno, me llama mucho la atención la vida de Juan José. Es un hombre
es curioso y se corresponde con la imagen que yo tenía de un hombre muy serio que nunca vi reír. En todo el libro no hay un chiste, no hay una no hay una reflexión alegre, es un contar continuamente un esfuerzo. Es decir, él es un hombre tenaz, trabaja, se dedica a eso. No ves que tenga curiosidad, pues por ejemplo, por ir a museos o ir al teatro, no, es trabajo y pensar exclusivamente en su vuelta a España y en su familia. Es decir, él tiene una fijación muy grande, primero, está pendiente, es verdad, yo ignoraba, hay cosas que, bueno, que mi abuela, la hermana mayor de Elena Lorenzo, hubiese tenido 2 niñas antes de tal, y que murieron, aquí murieron, y que la abuela pues parece ser que estuvo muy enferma, y él pues se preocupa muchísimo de todo ese asunto, y está al tanto de la vida del que fue mi tío Julio, que fue médico, es el padre de Tomás Rodríguez Vigil, algunos de ustedes lo conocerán, que es el dermatólogo que fue del Hospital Central, y de mi padre también, aunque mi padre era más pequeño. Cita, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo está Julio? Es decir, hace siempre una cita continua de tal, pero no se ve ninguna... Y indudablemente era un hombre que conocía mundo. Es decir, que no es que fuese una persona sin una visión del mundo. Conocía perfectamente Los Ángeles, conocía perfectamente California, remitía con habitualidad aguarrás y otros productos a los Estados Unidos, conocía bien España, a Cuba, en Barcelona sus corresponsales, en Valencia, es decir, pero no se ve ningún interés por nada, por lo menos en la correspondencia, con nada que no sea su familia y el trabajo. Nada, no hay, lo cual identifica mucho un tipo de persona y el tipo también de relaciones que pueden tener en México. Tuvo allí en México una especie de intento de noviazgo, pero no hubo más, y tampoco se cuenta con que tuviese una gran relación en el mundo mexicano, ni en el mundo mexicano, y su única relación es con españoles en México y españoles también del área, digamos, del valle, de los valles que él conocía. Eso, o sea, esto revela una persona muy... bueno, indudablemente quizá fuesen muchos inmigrantes así, indudablemente. Claro, yo tengo por él, lógicamente, un cariño muy grande, porque aquello, cuando uno se cría, es decir, eso de que el paisaje de la infancia es el paisaje de la vida, la gente con la que te has relacionado en la infancia es la gente también que es la que recuerdas, claramente. Yo tengo que decir que lo que recuerdo básicamente de niño es al tío José sentado allá a lo de la chimenea, poniéndose las gafas, cogiendo y cortando muy cuidadosamente la cosa del ABC y tal, y luego sí tenía una mula, porque era teniente alcalde de Teverga, cosa que no sé cómo lo disimularía. Bueno, como estuvo perseguido durante la guerra y tal, como lo disimularía, porque él evidentemente era del Partido Reformista acérrimo, como se dice, igual que lo era casi toda la familia nuestra, eran todos reformistas, con mi abuelo, y a través de Emilio Prida, que Emilio Prida fue un poco el factor que llevó toda este área republicana moderada al mundo de Teverga. Pero bueno, aquí en Oviedo no debían ser muy rigurosos en eso, y entonces el tío Juan José lo tenían de teniente alcalde de La Pola, de eso de Teverga, y él iba para allí, y me acuerdo que iba siempre en mula, que yo soy el único que vi ir en mula siempre, porque no quería caballo ni de broma. Y una vez fui yo con él en mula a San Juan de Volante,
a ver a un señor que era el coronel de San Juan, que era filipino, pero cuando hablas de la emigración a Filipinas, hay que contar mucho con esto. Y luego hay que contar con otro mundo que no sale aquí, pero que para el tío Juan, pero curiosamente no hay una sola palabra en el libro de él, que es la relación estrechísima que tenían con los Lorenzana de León. Que íbamos, yo fui varias veces con él allí. Eso fue desde que marchó a la guerra, cuando estuvo fugado, que pasó en la casa de ellos mucha temporada en León, pero eso fue otro... Bueno, claro, es otra historia, pero bueno, estos Lorenzana, que es una familia, es otro mundo interesantísimo, son los que inventaron la mantequilla salada en España, y que, bueno, una gente que era el farmacéutico, el boticario bueno, ese mundo, curiosamente, no sale para nada en el libro. Y hay muy poca documentación de ello, nada. Bueno, pero es así. Entonces, bueno, lo que sí creo que has hecho una gran labor, que es un libro importante para Teberga, porque como Juan José hay otros teberganos muy importantes en la emigración. Los García Ramos, desde luego, es un tema apasionante, el tema de Filipinas, y lo de Cuba también. Es decir, yo no voy a decir que los de Cuba, claro, mi bisabuelo también es un mundo interesante, y sobre todo la parte de los teberganos o teberganas que se radicaron en Luanco, que también vinieron de Cuba, ¿no? Que son los otros. Sí tengo que hacerte un matiz, Juan José. Tengo que hacerte un matiz, porque mis informaciones que proceden de mi tía Dolores, sabes que mi tía Dolores, para la hermana pequeña, Juan José, a la que, como se ve claramente en la correspondencia que figura ahí, tuvo un cariño enorme. Era la más pequeña y era la más pequeña, y que él consideraba que tenía una especial obligación con ella, y bueno, y quería que aprendiese pues pintura, dibujo. Al final, lo que más aprendió la tía Dolores era hacer coloche, que todos los días hacía muchísimo eso. Y tanto las informaciones de mi tía Dolores como de mi padre, que era también, mi padre adoraba a su tío, no coinciden con la visión de Juan José sobre José Antonio Arias. Y eso, que yo comprendo que Juan José tenía, son esos rencores locales de pueblo, pero no. Ellos siempre pensaron que José Antonio Arias era una persona honesta, seria, y que era un pariente querido. Te lo digo porque... Yo solamente transcribo las... No, ya lo sé, pero yo tengo que hacer esta mención. Tengo que hacer esta mención, aunque solo sea porque soy pariente de los dos. Y, lógicamente, tengo que ver y poner las cosas sobre la mesa. Fue un hombre, es decir, que con todo, yo creo que con todo, bueno, el mundo fue como fue. Decía mi padre que es verdad que tuvo la mala suerte Juan José, que sale ahí, este personaje Cortino Ayaquica, que era un bandido supuestamente zapatista, pero bueno, aquello era muy difícil de definir, lo que era bandidaje y lo que era, que le habían amenazado de muerte o hecho extorsiones de todo tipo, como hacían a todos los que ellos llamaban achupines, todos los españoles, y sobre todo, por eso el valor que tenía el tío Juan José, meterse en Michoacán, en aquellos montes, bueno, aquello era un valor tremendo, ¿no? En solo, prácticamente, sin un ejército, porque todavía los que tenían una hacienda llena de soldados o lo que fuese, aguantaban, pero los que tenían simplemente los obreros de la fábrica, y entonces eso no le debió, debió coger porque aquella gente mataba. Sí, es que a veces pensamos que tal, pero aquella gente mataba, y mataba con una tranquilidad del demonio. Es decir,
Es decir, que podemos idealizar hoy el zapatismo o lo que sea, pero indudablemente si llegaban a un pueblo les daba lo mismo, pum pum, y te mato y me quedo tan pancho. Y claro, eso llevaría a mucha gente a decir, oye, yo no tengo ganas de volver. Y es verdad que Juan José era, precisamente por lo que hablamos ahí, era un hombre de una seriedad tremenda, al contrario que el tío Recaredo, del que siempre supimos que era un pillo, un pillo absoluto, ¿no? Pero que bueno, le decían, Juan José, vuelve, que tienes crédito, que los bancos se fían de ti, que las empresas se fían de ti, los proveedores. Y yo creo que el tío Juan José dijo, sí, todos se fían de mí, pero también los asesinos estos y los tíos estos están aquí y se fiarán los bancos, pero los zapatistas o los bandoleros lo único que quieren es que seas una fuente de recursos a extorsionar. Y no quiso ir. Y eso yo creo que es el gran problema. Si hubiera ido, seguramente la Michoacana de Occidente, que hoy es una gran empresa, y es posiblemente la empresa mexicana más importante en materia de pinturas, colofones y tal, pues sería hoy de Juan José, pero bueno, eso fue como fue, y yo creo que eso no conviene entrar en eso. Simplemente decir que para mí son todos parientes y eran todos muy buena gente, y gente honrada, han hecho lo más que han podido por el pueblo. El colegio de Teverga a José Antonio le debe mucho. Los republicanos españoles que tuvieron que recalar en México de mala manera y tal, le debe mucho. José Antonio fue el que estableció primero los comedores para la gente republicana que llegaba en la miseria. Es decir, es verdad que los problemas entre primos son problemas entre primos, pero nada más decir esto. Yo, por lo menos, para mí son todo familia y tengo que decir claramente que éramos buena gente. Yo solamente transcribo cartas. Sí, que no tiene más. Tú cumpliste tu papel como transcriptor y además como nieto cariñoso que lo merecía. Y yo cumplo con mi papel como primo y sobrino de todos ellos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y ahora a ver los fotografías. Vamos a... Voy a poner un reportaje fotográfico de la vida de Juan José, a ver qué os parece. Aquí vemos la casa natal de Juan José Lorenzo en la época actual. Aquí vemos el pueblo de Fresnedo en la época actual también. Y esta es una foto de Fresnedo que hizo Juan José hacia 1920 en uno de sus viajes a España. Aquí tenemos a la familia de Juan José Lorenzo. De izquierda a derecha tenemos a Dolores, su hermana, a Diego, su padre, Elena, la otra hermana, y Escolástica, su madre. Como podemos apreciar, faltan dos de la familia, que son Recaredo y Juan José, que estaban ya en México. Aquí vemos una escultura, homenaje al emigrante español que está en el puerto de Veracruz, en México. Y como podemos apreciar en esta escultura, la ropa y la maleta que portaba el viajero era de gente bastante humilde, con pocos recursos económicos. Esta es la placa que se encuentra en la base de la escultura anterior, y en ella reza: en recuerdo de todos los emigrantes españoles que llegaron a México por este puerto en busca de un mejor futuro y que con su trabajo han contribuido a engrandecer a esta generosa y hospitalaria gran nación mexicana. En esta foto vemos a Juan José con un buen amigo de la familia, Massimino, que fue el que lo recibió cuando llegó a tierras mexicanas. Este es Juan José como a los 5 años de llegar a México, tendría 21 años de aquella.
y una foto postal que mandó a la familia. En esta tenemos a los dos hermanos, Juan José y Recaredo, Recaredo el de la izquierda, Juan José el de la derecha. Aquí tenemos otra foto de Juan José Lorenzo. En esta vemos a Juan José, el segundo por la derecha, en la hacienda Rancho Nuevo, en Arío de Rosales, con los propietarios de la misma. En esta hacienda es donde Juan José implantó una novedosa técnica de extracción de resina, el método Hughes, y a partir de ese momento se dedicará a trabajar este producto y sus derivados a gran escala. Aquí vemos a Juan José Lorenzo ya en una época donde podríamos decir que tenía un buen poder adquisitivo. Si nos fijamos el colgante que tiene con el reloj, el alfiler de la corbata. Y esta es una foto de la Avenida de la República de El Salvador, en la Ciudad de México, donde Juan José tuvo establecido gran parte de su estancia en las tierras mexicanas. Y aquí tenemos otra foto en la misma calle, en la misma avenida, en el número 28, y en este número era en el que Juan José tenía la vivienda. No sé si se corresponderá en la época, pero por el tipo de construcción podría ser probablemente donde hubiera tenido su casa y su despacho. Este es el despacho que Juan José tenía en la Avenida de la República de El Salvador. Él es el primero de la derecha. Esta es la máquina de escribir que Juan José trajo de México en su último viaje y utilizó en su despacho de Fresnedo hasta el final de sus días. Y esta es la fábrica de aguarrás que Juan José tenía en la hacienda Guadalupe, en Morelia. Podemos ver los distintos departamentos que daban vida a la misma: la casa, la fragua, el depósito, la fábrica, la caldera, la bodega y el aserradero. En este vemos el vehículo de transporte de mercancías que hacía el servicio entre Morelia y la fábrica para abastecer el personal que estaba en la fábrica. En esta es una parte del campamento Fresnedo en el que hacían vida casi 300 trabajadores que tenía la fábrica durante la recogida de la resina, hasta que llegaba la época de las lluvias. Entiendo que el nombre fue puesto en recuerdo al pueblo natal de él, Campamento Fresnedo. Aquí está Juan José de caza con varios trabajadores en la hacienda Guadalupe. En esta vemos a Juan José en el centro de la imagen, montado a caballo con varios guardaespaldas o escoltas, o se pueda entender. Aquí está Juan José con varios trabajadores haciendo un pequeño rodeo, por lo que se entiende que también tenían algo de tiempo para diversión. Esta es de Juan José en el penúltimo viaje a España. Aquí se fotografía con boina, intenta emular a sus vecinos del pueblo y pretende ir adaptándose a la forma de vestir del pueblo. Aquí está Juan José fotografiado con un grupo de vecinos del pueblo, alguno de ellos también emigrante al continente americano. En esta fotografía es una que sacó Juan José a las mozas del pueblo de Fresnedo, entre ellas está su futura esposa Alegría. Este es el local que construyeron varios emigrantes en Fresnedo en el año 1922 para que se utilizara como salón de baile en el pueblo de Fresnedo. Ahora en la actualidad hace las funciones de local social. Aquí están fotografiados Juan José y su hermana Dolores en un estudio en la Puerta del Sol, Madrid, durante un viaje que realizaron por España. Y este es el vapor, el Alfonso XIII, vapor de la compañía Transmediterránea, en el que hizo su último viaje a tierras mexicanas Juan José. Aquí vemos el hall del vapor, el salón de música, el fumador, la sala de lectura, el comedor del barco, el mirador café, y como pudimos apreciar, para viajeros que viajaban en primera clase, el barco tenía un lujo bastante bueno para la época.
Este es el vapor anterior a su llegada a Veracruz, desde donde Juan José mandó esta postal a su prometida. En esta vemos a Juan José y Avelino. Avelino era también de Fresneo y fue uno de sus últimos apoderados. En esta vemos a Juan José y Avelino, subidos en el coche en el que Juan José circulaba por México. Aquí está Juan José el segundo por la derecha con varios socios. Y esta es una escultura aquí abajo en la plaza esta por Lier y representa el regreso. Como podemos apreciar, existe una enorme diferencia entre esta y la que vimos del inmigrante en Veracruz. En esta el viajero porta muchas maletas, baúles, además de unas vestimentas muy señoriales, pero no es así el regreso de todos, ¿eh? La inmensa mayoría nos regresaron así. Esta es la foto de Alegría, la esposa de Juan José Lorenzo. Esta es otra de Alegría. Esta es de Alegría Juan José Lorenzo el día de su boda. Y esta es la cámara de fotográfica que utilizaba Juan José Lorenzo y con la cual hizo varias fotos de este reportaje. Aquí vemos a Juan José en Teverga con un grupo de amigos ahí jugando un poco. Otra con los mismos amigos en Teverga. Y esta foto es del Muro San Lorenzo, en Gijón, y por esta zona se encontraba la calle Ezcurdia, donde Juan José y Alegría fijaron su residencia tras casarse. Y esta foto es más o menos del mismo sitio que la anterior, pero con 100 años de diferencia. Como podemos apreciar el enorme cambio sufrido en la zona. Y este es el edificio de la calle Ezcurdia, donde en teoría había una casa de 2 plantas que tenían Juan José y Alegría en el año 1924. Y aquí están en la playa San Lorenzo Juan José, Alegría, Escolástica y un amigo de la familia. Esta está de Alegría en la playa San Lorenzo. Aquí vemos a Alegría, Escolástica y 2 amigos de la familia en la escalera de acceso a la playa San Lorenzo. Aquí tenemos a Juan José segando hierba, integrado totalmente ya en las tareas del campo en Teverga. Aquí está Juan José con una cuadrilla de cazadores, es el segundo de abajo de la izquierda. En esta tenemos a Juan José Lorenzo comiendo con unos políticos teverganos en la época, es el del centro, en la inauguración de algún evento en San Martín de Teverga. 1929. Sí, pues sí. Y esta es la última foto que se hizo a Juan José Lorenzo Arias, que tenemos constancia de él. Y hasta aquí llegó el reportaje. Ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo, pues contestaré lo que pueda. Muchas gracias. Pues damos por cerrado el... Muy bien.